partes ya sea físicas y abstractas de un objeto estructurado, las relaciones que tiene con otros individuos o estas van a ser entre miembros individuales de una clase y otros ítems. Siguiente paso, definir las facetas de los slots. Los slots pueden tener diferentes facetas, las cuales pueden describir el tipo del valor del slot, los valores admitidos de esto, el número de los valores, o sea, su cardinalidad y otras características más. La cardinalidad de un slot se define cuántos valores este puede tener. El tipo de valor de los slots. Este tipo de valor puede ser ya sea un string, un number, un boolean, etc. Y su dominio y rango de un slot va a ser para los tipo instance, que estos van a ser llamados por lo general un rango de slot. Siguiente paso, debemos de crear las instancias. Este es el último paso en que consiste en crear instancias individuales de las clases de la jerarquía. Para definir una instancia individual debemos de elegir una clase, crear una instancia individual de la clase y rellenar los valores de los slots para esta clase. Siguiente paso, debemos de asegurar que la jerarquía de las clases es correcta. ¿Cómo aseguramos esto? Debe tener ya sea una relación es un o es una, donde una, como el concepto lo dice, una clase A es una subclase de B si cada una de las instancias de B también es una instancia de A. O bien puede ser la jerarquía de una transitividad, donde la relación va a ser de una subclase B, si B es una subclase de A y C es una subclase de A, por lo tanto entonces C va a ser una subclase de A. Definición de las clases y de la jerarquía de clases. Las clases y sus nombres. Es importante distinguir el nombre de cada una de las clases y su nombre, ya que las clases representan conceptos en nuestro dominio y no van a representar las palabras que denotan esos conceptos. Análisis de las clases hermanas en la jerarquía de clases. En una jerarquía de clases que son subclases directas de la misma clase, esas son las clases hermanas. Todas las clases hermanas en una jerarquía deben estar al mismo nivel de generalidad, excepto las que están al nivel de la raíz. Herencia múltiple. Una clase puede ser subclase de varias clases. ¿Cuándo debo introducir o no una nueva clase? Las subclases en una clase usualmente deben de tener propiedades adicionales que la superclase no tiene, o diferentes restricciones de las de la superclase, o participan en relaciones diferentes que las superclases. Una nueva clase o un valor de propiedad. Si los conceptos con diferentes valores de slot se vuelven restricciones para diferentes slots en otras clases, debemos crear una nueva clase para ello. De caso contrario, solo lo vamos a representar como un valor de slot. Si la distinción es importante en nuestro dominio y pensamos que los objetos con diferentes valores para la distinción como diferentes tipos de objetos, deberíamos de crear una nueva clase. Si una clase a la cual una instancia individual pertenece no debería de cambiar a menudo. Una instancia o nueva clase o una clase. Las instancias individuales son los conceptos más específicos representados en una base de conocimientos. Si los conceptos forman una jerarquía natural, entonces deberíamos representarlos como clases. Limitación del alcance. La ontología no debería de contener toda la información posible del dominio. Tiene que ser más especializada. No necesitas especializarse en algo o generalizarlo. Lo que se necesita es colocar específicamente lo que necesitamos para nuestra aplicación. Máximo debemos de tener un nivel extra en cada lado de nuestra ontología. ¿Qué son las subclases disjuntas? Las clases van a ser disjuntas si no se puede tener alguna instancia en común. Más definiciones de las propiedades. ¿Qué es un slot inverso? Va a ser un valor de un slot que puede depender de otro valor de otro slot cuando hay dependencia.
Valores por defecto. Si un valor particular de un slot es el mismo para todas las instancias de una clase, entonces se le llama que es un valor por defecto. ¿Qué está en un nombre? O sea, ¿qué está en el nombre de nuestras clases? De la definición de convenios que vamos a tener de los conceptos en una ontología y es demasiado estricto, no es solo que la ontología sea fácil de entender, sino también ayuda a evitar que algunos errores de modelamiento. O sea, tenemos muchas alternativas para nombrar nuestras clases. No hay ninguna razón en particular para elegir una u otra alternativa, pero bien necesitamos hacer uso de ellas. ¿Cuáles están? Los delimitadores y el uso de mayúsculas y minúsculas. Podemos mejorar esto haciendo un convenio de uso de mayúsculas y minúsculas en nuestras clases. Si el nombre de un concepto o una clase es más de una palabra, debemos delimitar esta palabra. El uso de singular o plural. Lo más conveniente en una clase es representarla por singular, ya que en sí el concepto va a generalizar todo lo que contenga esta clase. Por ejemplo, la clase persona. Todas las personas del mundo van a estar dentro de la clase persona. No es necesario utilizar personas como clase. Los convenios de los prefijos y sufijos. Se utilizan varios convenios. Las dos prácticas más comunes son en un prefijo añadir lo que es tiene, por ejemplo tiene persona, o como sufijo es de persona. Otras consideraciones que debemos de tomar en cuenta sería no agregar cadenas tales como clase, propiedades, porque estas ya están implícitas, no hay que redundar tanto. Usualmente es buena idea evitar abreviaciones en los nombres de conceptos. Los nombres de las subclases directas a una clase deberían todas incluir o no incluir el nombre de la subclase. Muchas gracias por su atención.